Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico, Información Monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Uruguay cerrará el año con crecimiento económico y espera también un alza del buen desempeño de su economía para el próximo año 2019, que en breve comienza. En nuestra arista económica de hoy hablamos del papel de la mujer en la política económica mundial y la necesidad de una economía con equidad de género. Y la Organización Mundial del Comercio reconoce el papel de China en el comercio mundial y su defensa del sistema multilateral. En Economía 360 ampliamos la información en breve. ¿Qué tal? Damos inicio a esta edición de Impacto Económico hablando de Uruguay. El presidente de ese país, Tabaré Vázquez, ofreció un balance sobre su gestión gubernamental para este año 2018, así como de años anteriores. La presentación la hizo durante el almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing Administration, y esto fue los principales puntos que tocó. El primer mandatario uruguayo aseguró que el país cerrará 2018 con un crecimiento económico entre 2 y 2,5%, descartando periodos de recesión. El jefe de Estado aseguró para 2019 un crecimiento de 2,4%, mientras que en las previsiones acumuladas para los años 2015 y 2019 estiman un alza de 10,9% de buen desempeño económico para Uruguay. En materia tributaria, el gobierno de Montevideo llevó adelante la reducción de impuestos indirectos mediante un plan de consolidación fiscal, sin necesidad de rebajar los salarios en las jubilaciones de los trabajadores. Sobre el empleo, el presidente Tabaré Vázquez indicó que entre los años 2015 y 2017, los salarios reales de la clase trabajadora crecieron 6,2%. El gobierno nacional también logró buenos resultados con el Sistema Nacional de Cuidados gracias a la formación de 5.000 personas para prestar servicio en este programa. Asimismo, en los últimos 13 años, los gobiernos del Frente Amplio aumentaron el presupuesto de la educación en 165% y han llevado el servicio eléctrico a casi todo el país. También en el resumen de gestión, el gobierno uruguayo resaltó buenas cifras sobre el Plan de Vivienda Nacional, infraestructuras, el Plan Integral de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Y hablando del Cono Sur, el Fondo Monetario Internacional aprobó este miércoles el tercer desembolso por 7.600 millones para Argentina. Así lo destaca el portal argentino El Cronista. Con este monto, el FMI transfiere al gobierno de Mauricio Macri ya un total de 28.300 millones de dólares, casi la mitad del total del préstamo pactado en el stand-by por 3 años. Se espera que el día viernes ingresen a las reservas internacionales en manos del Banco Central los 7.600 millones de dólares que fueron aprobados este miércoles. En un comunicado de prensa, el FMI aseguró que el programa de reforma económica rediseñado y que incluye un nuevo marco de la política monetaria para el país está dando resultados. Pero resultados para el FMI y para Macri, claro, porque veamos esto. Las siguientes cifras de desempleo que se registran en el tercer trimestre de este año, que suman ya 180.000 personas sin trabajo en Argentina. Y la pregunta es, ¿a quiénes entonces les favorece ese resultado del que habla el FMI? Mire, los números se desprenden del más reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, que destacó que en el caso de las mujeres se sintió más el fenómeno. Para el periodo analizado, las féminas representaron el 55% de las personas desocupadas, algo que provocó ya varias huelgas y manifestaciones en los pasados meses, sobre todo en el sector estatal, que ha sido uno de los más afectados por el ajuste económico. El estudio refleja también que la tasa de actividad es del 46,7%, la tasa de desempleo del 42,5%, bastante alta de hecho, y la tasa de desocupación alcanza ya el 9%. En otro tema, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombrará como futuro secretario de Asuntos Agrarios del Ministerio de Agricultura a un hacendado. Se trata de Luis Antonio Navan García,
el dirigente de una organización de productores rurales en Brasil, quien tendrá en sus manos la aplicación de una reforma agraria y la delimitación de las reservas indígenas, dejando claro, para quien tenía duda, desde ya, a quienes favorecerán las políticas agrícolas del nuevo gobierno. El anuncio sobre el futuro cargo fue anunciado en un comunicado del equipo de transición del gobierno para el presidente electo. El futuro secretario también será el responsable de la concesión de licencias ambientales para proyectos en áreas rurales, una función que actualmente cae en manos del Instituto del Medio Ambiente. Y cambiando de tema, el Estado Plurinacional de Bolivia se afianza como una de las economías de mayor crecimiento y desarrollo de América Latina. El país logró elevar su Producto Interno Bruto a 40.500 millones de dólares en este año 2018, que está a punto de culminar, una cifra catalogada como un récord para el gobierno nacional. 2018 sería así el quinto año consecutivo de crecimiento económico para Bolivia, si se concreta el cierre de este año con el proyectado incremento del 4,7% de su PIB. El año pasado, por ejemplo, 2017, creció la economía boliviana en un 4,2%. Antes de la llegada del presidente Evo Morales en 2005, el valor del Producto Interno Bruto del país era de 9.500 millones de dólares. El mandatario suramericano atribuyó el buen desempeño económico a la nacionalización y la industrialización de los hidrocarburos y el litio. También fue clave la inversión pública, el fortalecimiento de la demanda interna y las políticas contracíclicas. Y en Centroamérica, los gobiernos de Costa Rica y China suscribieron acuerdos de procura de desarrollar las relaciones amistosas y de cooperación económica. Así lo reseña un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano, donde detalla además el otorgamiento de 14,5 millones de dólares no reembolsables por parte de China a Costa Rica. Los recursos serán destinados a financiar proyectos acordados por ambos gobiernos, entre ellos, por ejemplo, el mejoramiento y la modernización del Estado Nacional. Según el comunicado de la Cancillería china, ha acompañado a Costa Rica durante 11 años de relaciones diplomáticas en múltiples emprendimientos. También se ha mantenido una intensa coordinación en asuntos multilaterales, internacionales y regionales en temas variados, teniendo en cuenta siempre y salvaguardando los intereses de las economías emergentes. Nos quedamos en Centroamérica, hay más que contarles. En Honduras, las oportunidades de inserción al campo laboral son mínimas. El portal web de la agencia Prensa Latina titula de la siguiente manera: con empleo, solo la mitad de hondureños económicamente activos. En pantalla lo tienen para su referencia el artículo. Así lo reveló un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El informe también señala que muchas de las personas económicamente activas buscan algún empleo en el sector informal, donde no obtienen la remuneración que satisfaga sus necesidades y ni la de sus familias. En cuanto al desempleo, se evidencia una desigualdad de género, donde las mujeres representan el 63% de ese flagelo, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, una situación que devela que el campo laboral ofrece más oportunidades a los hombres. En agosto pasado, el Banco Central de Honduras advirtió que el desempleo seguirá galopante y se traducirá así en el aumento de la pobreza al cerrar este año 2018. Llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos del papel de la mujer en la política económica mundial y la necesidad imperante que hay de crear una economía con equidad de género. Ya venimos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Ahora nuestra arista económica de hoy.
Por muchísimo tiempo la economía ha sido una ciencia diseñada y ajustada por y para los hombres, pero con el pasar de los años se han transformado las necesidades ciudadanas y sus perspectivas, y con ello también ha llegado, como debe ser, la integración de la mujer a la toma de decisiones en la economía. Si bien se ha visto una mejora significativa en la participación de las mujeres, aún falta mucho camino por recorrer. La equidad de género, por ejemplo, en las políticas económicas, sigue siendo una asignatura pendiente. Veamos los datos. El mundo en el que vivimos se caracteriza por sus marcadas desigualdades. Datos de Oxfam aseguran que ningún país está haciendo lo suficiente para reducir las brechas. En 2017, 8 de cada 10 dólares generados en el planeta fueron a parar en las manos del 1% más adinerado de la humanidad, cuya fortuna creció en 762 mil millones de dólares, mientras la mitad de la población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo. Disparidades que incluso alcanzan temas de género. En 1997, en América Latina, el 15,8% de los hombres no tenía ingresos y las mujeres sin ingresos alcanzaban al 47% de la región. Para el año 2016, el porcentaje de hombres se redujo a 12,5% y el de mujeres a 29,7%. Si bien la brecha entre hombres y mujeres que no reciben ingresos se redujo de 31,2% a 17,2%, tanto la brecha como el porcentaje de mujeres que dependen de ingresos ajenos sigue siendo muy alto. Y mire, desde el CELAC aseguran que para comprender la persistencia de las desigualdades de género en el actual sistema económico, es preciso examinar también la relación patriarcado-capitalismo. La primera condición necesaria para la acumulación y el funcionamiento mismo del sistema económico es la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que implica el nacimiento, la crianza y la educación de los niños. Y son precisamente los hogares, y no el Estado ni las empresas, quienes asumen directamente el costo de esto. Y dentro de los hogares son las mujeres quienes realizan la inmensa mayoría de esas actividades que a su vez no son remuneradas. En México, por ejemplo, en 2014 las mujeres dedicaban 54 horas a la semana a labores no remuneradas, principalmente quehaceres domésticos y de cuidado, mientras que los hombres dedicaban cerca de 20 horas. En Costa Rica, en 2011, las mujeres dedicaban cerca de 52 horas semanales a las labores no remuneradas, en tanto que los hombres poco más de 21. En Perú, ellas dedicaban en 2010 cerca de 40 horas semanales a trabajos no remunerados, los hombres cerca de 16 horas, esto según datos de la CEPAL. Mientras ellos dedican más tiempo a los trabajos pagos, ellas son quienes realizan las tareas no remuneradas del hogar, que van desde limpiar o cocinar a cuidar niños y adultos mayores o personas discapacitadas. Tan solo en Argentina, según el INDEC, 9 de cada 10 mujeres hacen tareas domésticas, mientras que solo 6 de cada 10 hombres las realizan. En la Unión Europea, 25% de las mujeres alega que las responsabilidades de cuidados y otras tareas de índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, en comparación con 3% de los hombres. Así como entre hombres y mujeres no hay igualdad, entre las mismas mujeres tampoco. Las rurales, por ejemplo, dedican en promedio más tiempo que las urbanas a los trabajos domésticos. Aunque estas labores son imprescindibles e ineludibles para que la sociedad funcione, suelen ser menos valoradas social y económicamente respecto al trabajo pago. Son invisibilizadas y denigradas por el capitalismo. Ese trabajo doméstico cae en una especie de limbo, tanto para la teoría económica, las políticas públicas y las estadísticas, como para nuestras propias ideas respecto de qué es y qué no es el trabajo. Su valor monetario solo aparece cuando estas tareas son tercerizadas, sea en centros de cuidados, jardines maternales, geriátricos o en un servicio particular, empleadas domésticas, enfermeras o niñeras. Y es que por lo general son consideradas actividades no económicas, no solo en los textos de economía, sino también en el propio sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que incluye el Producto Interno Bruto de un país. Muchas veces no es reconocida la mujer como trabajadora y por lo tanto no recibe aportes para la pensión ni obra social. Algunos países han avanzado en reconocer a estas mujeres como jefas de hogar, permitiéndoles el acceso a una jubilación y un ingreso mínimo, pero a nivel regional es mucho lo que falta por avanzar.
Sin embargo, dicen desde la CEPAL que si estas actividades no remuneradas realizadas por la mujer dedicadas casi en su totalidad a quehaceres domésticos y de cuidado fuesen consideradas en las cuentas nacionales, equivaldrían al 18% de la renta nacional en el caso de México, al 11,5% en el caso de Costa Rica y al 14,1% en el caso de Perú. Las mujeres aportan a la economía mundial cerca de $10 billones en trabajos de cuidado no remunerados. La acumulación del capital, característica básica del sistema económico en que vivimos, se alimenta enorme y gratuitamente de este trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar. Datos de la Organización de Naciones Unidas afirman que en el mundo los salarios de las mujeres son en promedio 24% inferiores a los de los hombres, y esto no necesariamente se debe a menores niveles de esfuerzo, dedicación o formación. En América Latina, las mujeres en el área urbana que trabajan a tiempo completo ganan en promedio apenas el 84% respecto a lo que ganan los hombres. En España, las mujeres a partir de los 30 años cobran un 10% menos que los hombres. Pasados los 40, la diferencia sube al 15%. Según el Informe Mundial de Salarios 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, el ingreso mensual de una mujer peruana es 21,2% menor que el sueldo de un hombre. Una brecha que también se hace presente si lo trasladamos al tema de la maternidad. Una mujer peruana con hijos recibe un salario con 12,9% menor que otra que no es madre, mientras que el hombre peruano con hijos recibe un sueldo 5,9% más alto que aquellos que no tienen niños. Ahora bien, la economía de los países sale perjudicada cuando una parte importante de la población, como son las mujeres, no puede competir en igualdad de condiciones ni desarrollar todo su potencial. No hace falta analizar los datos para darse cuenta que es imperante asumir cambios profundos en la organización socioeconómica, en la división del trabajo y los espacios, desmontar también el monopolio masculino del dinero y también de los bienes económicos. Con esto hacemos entonces una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra economía 360. Hablamos de la Organización Mundial del Comercio y hablamos también de China. ¿Cuál es su relación? A la vuelta le decimos. Ya venimos. El portavoz de la Organización Mundial del Comercio aclama la contribución de China al comercio mundial. En una entrevista a medios internacionales, Kate Rockwell hizo comentarios positivos sobre las contribuciones de China a la economía global y también su compromiso con las normas comerciales en los últimos 17 años desde su adhesión a la organización en 2001. El funcionario precisó que la profunda integración de China en la globalización no solo ha llevado al gigante asiático a ser el mayor comerciante de bienes, sino también ha acelerado su desarrollo económico y la reducción de la pobreza. China además lleva a cabo una marcada apertura de su mercado a gran escala y defiende el sistema multilateral de comercio. China es el mayor comerciante del mundo, el mayor exportador, el segundo mayor importador, la segunda economía más grande. Y no creo que nadie se haya imaginado en 1979, pero incluso en 2001, no creo que haya una sola persona en esta sala, incluido el señor Long, quien habría imaginado el éxito que tendría China como una gran nación comercial. Y hablando de China, le contamos que Rusia precisamente ocupa el primer lugar entre los principales socios comerciales de China, con un mayor crecimiento del intercambio comercial. Así lo dio a conocer el Ministerio de Comercio de China. Según la Administración General de Aduanas de China, entre enero y noviembre de este año, el intercambio comercial entre Rusia y China aumentó un 27,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado y alcanzó los 97.230 millones de dólares, una cifra que casi supera la meta de 100.000 millones en un año. En ese periodo, las exportaciones chinas a Rusia aumentaron también en un 12% y ascendieron a 43.450 millones de dólares, mientras las importaciones procedentes de Rusia lo hicieron en un 44,3% y alcanzaron los 53.780 millones de dólares.
En Europa, el Consejo de Ministros de Francia entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre la emergencia de medidas sociales, anunciado por el presidente Emmanuel Macron el pasado 10 de diciembre. Así lo anunció el portavoz del gobierno francés, Benjamin Rivaud. Veamos. El primer artículo se cancela para pagar 3.600 euros al mes, una gran bonificación que estará exenta hasta 1.000 euros de todas las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a la renta que se debe pagar antes del 31 de marzo de 2019. Esto concierne a alrededor de 4 a 5 millones de los 17 millones de empleados en nuestro país. Este decreto revaloriza el salario mínimo en 1.5% el 1 de enero de 2019. El monto del salario mínimo bruto por ahora es, por lo tanto, de 10,03 euros en comparación con los 9,88 euros actuales, es decir, 1.521,22 euros al mes durante 35 horas a la semana. El portavoz del gobierno francés también enfatizó que no darán marcha atrás a las políticas implementadas desde el inicio del mandato de Macron en el marco del debate nacional planificado previsto para mediados de enero. Y anunció también un bono a los agentes de la policía con exceso de horas trabajadas. Pero exceso de horas trabajadas, que son esas horas que también esos oficiales han sido acusados de reprimir las protestas de los llamados chalecos amarillos. El bono de 300 euros no solo se ha anunciado, sino que, lo que es más importante, se votó anoche, ya que es una parte del texto de una enmienda dentro del proyecto de ley de finanzas de 2019. Esto representa 33 millones de euros. Es un bono que nos permite recompensar a los 111.000 miembros del personal de seguridad que fueron sometidos a una tremenda presión, particularmente en las últimas semanas. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este miércoles a mitad de semana. Lo hacemos iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó hoy $47,94. Subió 3,07%. También el barril del Brent de referencia en Europa se ubicó hoy en $57,53, subiendo por su parte 2,48% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el barril del petróleo venezolano que se ubica hoy en 374,03 yuanes. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Recuerde, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.